Hola, bienvenido a esta nueva clase. Vamos a comenzar con las variables y constantes en Python. Vamos a esperar unos segundos para que se una alguien más y comenzamos en breve. Hola Gonzalo, bienvenido a la clase en directo. Vamos a esperar unos minutillos y comenzamos. ¿Qué sistema usas y qué editor? Y también me gustaría saber cómo fue la instalación de Python, si dio algún problema sobre lo que vimos en la clase pasada o si lo tenías ya instalado. Podemos preguntar por el chat y cuando terminemos las clases resolveremos también las dudas que surjan durante esta clase. Bien, vamos a comenzar y conforme se vayan uniendo, si hay dudas, pues vamos retomándolo al final para aclararlas. Bien, como indicaba en la anterior clase, voy a pasar aquí al navegador y todo lo que vaya realizando de código lo iré poniendo aquí en mi repositorio GitHub. Si te metes en github.com/josecodetech, le das a repositorio y aquí tenemos clases programación. Si le damos, tendrás aquí todo esto. Este web de enlace lo vamos a ver ahora para comentarte una cosita. Y tendremos aquí las diapositivas de las clases. Ahora mismo tenemos la clase anterior y esta clase. Y si me vengo a código, tendrás aquí también el código que hayamos usado en la clase. En este caso, los dos de la clase anterior. Cuando terminemos esta clase, actualizaré para que tengáis el de la clase que hemos visto hoy. Vuelvo hacia atrás y vamos a ver este ficherito que he creado que pone web enlaces, porque quería comentar una cosa. Tenemos un par de grupos donde resolveré dudas y publicaré para que esté al tanto de todas las novedades. Uno es este de aquí. Voy a copiar y voy a pegar para que lo veas, aunque como indico ya lo tienes en el repositorio. Y dentro de este grupo, programación y tecnología, podemos resolver dudas y además estarás al tanto de todas las novedades. También tengo otro grupo en Facebook, es este de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar también para que lo tengas aquí presente. Vamos a esperar que cargue y aquí lo mismo. Si te es más sencillo por Facebook, lo tienes aquí. Y si estás más con LinkedIn, pues tendrás este. Intentaré en los dos poner la misma documentación, digamos, los mismos posts para que estén coordinados y no tengas que estar de uno a otro, sino con verlo en uno ya te vale el que más te interese. Vale. Una vez visto eso, voy a poner también esta web. Pone editor online Python. Lo voy a pegar aquí. Y aparte de los editores que te indiqué en la clase pasada, como ves aquí, tenemos también un editor online
que no hace falta instalar nada, lo podemos ver directamente en el navegador. Eso sí, nos puede traer publicidad. Ya depende de lo que cada uno crea más conveniente. Yo normalmente usaré o Google Colab o Visual Studio Code, pero esto es otra opción para que la tengas y sepas que desde cualquier tablet o incluso un móvil puedes ir al navegador y programar con Python. Si hacemos aquí, por ejemplo, run, ejecutaría esta función que nos está pidiendo aquí que introduzcamos un número y nos realiza la suma. Esta es una función de ejemplo que viene al abrir esta web. Pues bien, vamos a empezar. Cierro esto también, cierro esto y vamos a empezar con la clase de hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hoy vamos a empezar con variables y constantes, que será, digamos, el lugar en la memoria donde guardemos un dato, le daremos un nombre. Ese nombre lo podremos asignar con unas ciertas reglas que veremos a continuación, y lo que haremos es que dentro de una posición en memoria, como podría ser esta cajita, podría representar a una posición en memoria de nuestro ordenador, y en esa posición de memoria podemos guardar un valor, por ejemplo 25,32. Para referirnos a esta posición y obtener el valor, tendremos que asignarle un nombre. Pues podríamos ponerle, por ejemplo, número decimal. Podría ser el nombre de nuestra variable, con lo cual cada vez que llamemos al número decimal vamos a obtener este dato. Y también podremos cambiar este dato por otro según nuestra conveniencia. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Para ello tendremos que tener también unos pequeños conceptos de los tipos de datos que tiene Python. Vamos a nuestro editor de código. Puedes manejar el editor con el que te encuentres más a gusto. Podríamos poner, por ejemplo, Google Colab. Necesitas simplemente una cuenta de Gmail. Aquí podemos darle a nuevo cuaderno. El archivo que crea aquí, de todas formas, lo voy a descargar en mi ordenador y lo pasaré también al repositorio para que lo tengas. Aquí podríamos poner lo primero un texto, si le damos aquí arriba, y si ponemos la almohadilla, o como le indican en otros lugares, el símbolo gato, si aquí ponemos, por ejemplo, variables y constantes, se pondrá como un título y aquí tendremos la primera línea de código. Vamos a empezar por las constantes. En Python, para un comentario ponemos almohadilla, esto ya dentro del código, no en texto, y podemos poner aquí constantes. Pulso intro, y una constante es un valor que no cambia a lo largo del programa. En Python, las constantes se suelen definir como variables cuyo valor no cambia a lo largo del programa. Por convención, los nombres de constantes se escriben en mayúsculas. Podríamos, por ejemplo, tener la constante pi y la igualamos a 3,14159265, etcétera, etcétera. O podríamos tener también
el número de días de la semana. Por ejemplo, pondríamos en mayúsculas días guión bajo semana y pondríamos, por ejemplo, 7. Podríamos poner también una variable que sea horas, días y, perdón, sería una constante porque este número no va a variar en todo el programa, este tampoco y este tampoco. Son asignaciones que no variarán durante nuestro programa. Estos serían 3 ejemplos de constantes. Pulso aquí. Esto ejecutará esta celdilla de nuestro cuaderno de Google. No mostrará nada porque no le hemos dicho ni que imprima ni que haga ninguna operación. Le voy a cambiar aquí el nombre a este archivo. Le vamos a poner 01 variables constantes. Bien, ya lo tenemos cambiado y voy a poner otra celda de código. En esta voy a poner el comentario variables. Una variable es un espacio en la memoria del ordenador donde se puede almacenar un valor. En Python se pueden definir variables simplemente asignando un valor, como hemos hecho anteriormente en las constantes, a un nombre. El valor de una variable sí puede cambiar a lo largo del programa. Por convención, los nombres de las variables se escriben en minúsculas. Algunos ejemplos de variables en Python pues podrían ser, por ejemplo, x igual a 5, y igual a 6, número, vamos a poner por ejemplo número 1 igual a 2, número 3 igual a 4. Podríamos poner una variable llamada nombre y esto sería otro tipo de datos. Ahora veremos qué tipos de datos podremos tener. Podría poner, por ejemplo, una variable llamada, vamos a poner z, por ejemplo, y le vamos a poner verdadero. Eso sería una variable tipo boolean. Ahora veremos todos los tipos y en clases posteriores iremos profundizando sobre cada uno. Estos serían variables que después, por ejemplo, puedo poner ahora que x vale 10 o que número 3 ahora va a valer 90. Y también podría poner que z ahora en vez de true va a ser otro texto y no pasa nada por cambiarle el tipo. Si queremos saber el tipo de datos de la variable, voy a ejecutar aquí primero, voy a poner otra celdilla. El tipo de datos lo podríamos ver poniendo type, por ejemplo z. Si pulso mayúsculas enter, me está diciendo aquí que es un string. Y si en vez de type z ponemos type x, pulso shift enter y ahora me dice que es un entero. Y es correcto porque hemos cambiado del string a la variable numérica. Voy a mirar un momentito el chat. Vale, el ID que usa es Picharm, perfecto. Bien. Con celular y auriculares claros, sistema que uso Linux, más exacto Linux Mint, perfecto. Pues todo correcto y podemos continuar. No tendrás ningún problema en ejecutar estas líneas de código. Ahora veremos también cómo abrirlas en Visual Studio Code. Y como indicaba, tenemos ya constantes y variables. Vamos a poner aquí algunos tipos de datos. Pondremos tipos de datos. Y como indicaba, en los tipos de datos tendremos enteros. Por ejemplo, un entero sería 5.
Tendríamos también flotantes. Voy a ponerlo aquí con comentario. Enteros o int sería el 5. Decimales o float. Podría ser, por ejemplo, 3.23. Tendríamos también como tipo de datos las cadenas de texto o string o str. Tendría que ir entre comillas, a diferencia de como hemos visto aquí, los números vemos que no llevan comillas, se asignan directamente, y sin embargo el texto tendrá que ir entre comillas. Puede ir entre comillas simple o comillas doble. No hay ningún problema en poner una u otra. Ya veremos más adelante qué características tiene usar una u otra. Ahora mismo no hay ningún problema en ponerlo así, y podríamos poner aquí, por ejemplo, el nombre. Tendríamos ya una cadena de texto. Tendríamos también los booleanos. Esto sería true o false, verdadero o falso. Lo usaremos mucho en las condicionales, que veremos también más adelante. Tendremos listas o list, que son una secuencia de valores encerrados entre corchetes. Podría ser 1, 2, 4, y podemos mezclar tipos de datos. No hay ningún problema en hacer esto. Tendremos también las tuplas. Son como las listas, pero cuando empecemos a manejarlas, verás que tienen una ventaja o desventaja con respecto a las listas, y es su diferencia principal, en que no se pueden, digamos, cambiar. Una vez que las hayamos creado, no podemos modificarlas. No puedo borrar, por ejemplo, este valor y ponerle otro valor. No podríamos hacer como hemos hecho aquí con las variables, de asignarle otro valor. Pueden tener también distintos tipos de datos, no hay ningún problema. Y tendríamos también como datos principales, tipos de datos, los diccionarios. Los diccionarios o dict son estructuras de valores inmutables, que pueden ser también de distintos tipos, y tienen una clave valor. Por ejemplo, esto iría entre llaves y podríamos tener nombre, entre comillas, y aquí pondríamos el valor, pondríamos una coma, pondríamos, por ejemplo, apellido, después de las comillas, dos puntos, otras comillas, y podríamos poner aquí edad, y el número sí iría sin comillas. Si has visto alguna vez estructuras tipo JSON en Python, digamos, lo que se asemeja a esta estructura son los diccionarios. Como vemos, tenemos clave valor, clave valor, clave valor. Después veremos cómo crearlo desde código. Lo veremos más adelante en otra clase. Pues la siguiente clase que veamos serán las listas y las tuplas. Hoy nos vamos a enfocar en los tipos de datos y en variables y constantes, pero quería que supiera los diversos tipos de datos que tenemos, que más adelante iremos profundizando sobre ello. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver la función de print. Si aquí hago mayúsculas intro, pasamos a crear una celdilla. También podíamos hacerlo como hacía anteriormente, señalando aquí abajo y dándole a código.
y lo que vamos a hacer es solicitar al usuario un par de números, guardarlo en variable y mostrarle la suma por consola o pantalla con la función print. Pues bien, la función nueva que vamos a ver para solicitar datos es input y simplemente ponemos input igual y ponemos aquí, entre comillas, dime un número. Esto lo he escrito mal porque sería asignar a la variable número 1 igual a input, ahora sí, y aquí le ponemos dime el primer número. Ponemos 2 puntos y dejamos un espacio. Vamos a poner otra variable, número 2, va a ser igual a input, dime el segundo número. Las dudas, si son de la clase, las veremos al final de la clase. Vale, tal y como indiqué anteriormente. Lo voy a poner en el chat. Perfecto. Saludo y vamos a continuar para no interrumpir. Estamos igualando a la variable número 1 lo que introduce el usuario y después a la variable número 2 lo que vuelva a introducir el usuario. Con esto tendremos ya los dos números con el que vamos a realizar el cálculo. Sí vamos a ver que vamos a tener un error, ya que lo que está solicitando con el input nos lo devuelve como string. Voy a poner aquí que me muestre el tipo que devuelve número 1 una vez que lo metamos, para después solventar el error que nos va a dar si realizamos la operación. Ejecuto, aquí me pide el primer número, vamos a poner 23 por ejemplo, y el segundo 65. Y me está diciendo aquí que el número que está devolviendo al introducir el usuario es un string, con lo cual si yo ahora aquí dijera print para que me imprima número 1 más número 2, vamos a ejecutarlo de nuevo y veremos qué es lo que nos devuelve. Vamos a ponerlo sencillo, 2 y 3, y nos devuelve 23, pero la suma de 2 y 3 no puede ser 23. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que como nos está devolviendo un string, en los strings hay una cosa que es la concatenación, que la suma de un string más otro string se concatenan, con lo cual lo que hace es en la primera posición pone el 2, que es el primer número, más el 3, que es el segundo número, pero que es una cadena. Lo que hace es unirla y nos forma el 23, pero ese 23 sigue siendo, si ponemos aquí type número 1 más número 2, esto seguiría siendo un string. Vamos a ejecutarlo, vuelvo a poner los mismos datos, 2 y 3, y me dice aquí 23 y aquí que es un string. Vale, borro aquí y ya vemos qué es lo que nos está ocurriendo aquí. Voy a cerrar esta ventana y vamos a borrar todo esto, vamos a solventarlo. Pues bien, para que lo que nos devuelva sea un entero, ponemos delante del input int, paréntesis, cerramos aquí el paréntesis y aquí igual int, paréntesis, y cerramos aquí el paréntesis. Vale, y ahora lo que voy a crear es otra variable
Se va a llamar resultado y va a ser igual a número 1 más número 2. Y vamos a imprimir este resultado. Ponemos print, llamamos a la función print y le pasamos la variable resultado. También, bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer esto primero y ahora voy a poner otra forma de mostrar el dato más correcta. Ponemos 2, pongo 3 y ahora sí me devuelve el resultado correcto. Podría poner aquí también una f de fstring de forma string, comilla, y podría poner aquí el resultado de, abro llave y pongo número 1, cierro llave, más número 2, abro y cierro llaves, es igual a, abro llave aquí y cierro llave aquí. Cierro las comillas y lo que estamos haciendo al poner esta F delante de todo el texto, podemos insertar aquí no el texto número 1, sino el valor que tiene número 1. Estamos llamando a la variable. Aquí, al encerrarlo entre llaves, hacemos lo mismo, llamamos a la variable y aquí también estamos llamando a la variable resultado. Vamos a ejecutar y me indican, dime el primer número, 5, 6, y como vemos estamos mostrando el resultado de una forma más correcta, más coherente, para que el usuario sepa siempre qué es lo que le estamos mostrando. Esto en códigos así chiquitillos no hay ningún problema, pero si se nos complica el código siempre es bueno mostrar qué es lo que estamos haciendo. Vale, pues con esto ya tenemos vistas las variables y constantes y lo que podemos realizar con ellas. Si quisiéramos aquí agregar una constante, podríamos poner por pi, con lo cual multiplicaría lo que tengamos aquí y después le sumamos número 1. Como no estoy poniendo paréntesis, ojito con esto también, hay un orden, digamos, de prioridad entre las operaciones. Y hay algunas operaciones que son más importantes que otras, con lo cual si yo aquí no pongo este paréntesis, en este caso al poner el paréntesis se haría primero la suma y después se multiplicaría por pi. Si no pongo el paréntesis, se multiplicaría primero por pi el número 2 y después se sumaría. Vamos a hacerlo así y después le vamos a poner paréntesis para que vean la diferencia. Ponemos números sencillos, 1 y 2. Y aquí está el resultado, 7,28. Y ahora vamos a poner el paréntesis para darle prioridad a lo que nosotros queramos y que esté organizado y obtengamos el resultado que queremos. En este caso queremos que primero se haga la suma y después la multiplicación. Volvemos a ejecutar. 1, 2 y ahora vemos que cambia el resultado. Y es correcto porque hemos hecho que el resultado se obtenga de la forma que le estamos indicando. Si obviáramos esto y no tenemos en cuenta el orden, podríamos tener resultados no deseados. Y aquí hablo de una fórmula sencillita, pero si no seguimos ciertas normas, podríamos tener problemas con el código o con el resultado, digamos, que no sea el esperado. Bien, pues una vez visto esto, voy a descargarlo y lo voy a abrir en Visual Studio Code. Lo he guardado. Lo corto y lo voy a pegar en mi carpeta.
Voy a pegar aquí en código. Luego lo subiré a GitHub. Y aquí tenemos el archivo. Le voy a poner aquí un guión bajo para tenerlo de la misma forma. Y vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Botón derecho del ratón. Abrir con Code. Vemos aquí la diferencia de los iconos. En este, bueno, le digo esto que sí, que confío porque soy yo mismo. En este primer perdón, un segundo. En este primero aparece el icono de Python y en este, que es el que hemos bajado de Google Colab, aparece el icono de Jupyter, porque es un notebook. Vamos a abrir el notebook. Y lo tenemos aquí tal y como lo teníamos en Google Colab. Perfecto. Y desde aquí podemos hacer lo mismo. Podemos ir ejecutando por celdas y creando nuevas celdas. Para ello tienes que tener también la extensión. Vamos a buscar aquí. De Jupyter. Tendría que tener esta extensión para que Visual Studio Code pueda manejar bien estos archivos. Vale, vamos a cerrar aquí. Cierro aquí también. Y vamos a abrir ahora la consola del sistema. Bien, vamos a hacer unas pruebas en la terminal. Para ello, si estamos en Windows, nos venimos aquí, buscamos CMD, símbolo del sistema. También desde nuestra carpeta del proyecto podemos dar botón derecho y aquí nos sale abrir en terminal. Abriríamos aquí. Y lo primero, para comprobar qué versión tenemos, ponemos Python --version. Y en mi caso, esta es la versión que tengo instalada. Seguramente tengas otra versión más actualizada. Y como indicaba en la clase anterior, podemos desde la misma terminal ejecutar algunos comandos de Python. Para ello ponemos Python y con esto abrimos ya el shell de Python. Nos indica aquí la versión también, la fecha y que podemos poner help para la ayuda. Por ejemplo, podríamos poner help print. Entre paréntesis, pulsamos intro y aquí nos dará una ayuda para esta función de Python. Pues vamos a continuar, vamos a ver algunos ejemplos de variables desde la terminal. Por ejemplo, podríamos poner num1 igual a 5. Pulsamos enter. Num2 igual a 8. Y ahora podemos poner la multiplicación, sería mult num1 asterisco para multiplicar num2. Pulsamos intro y ahora podemos mostrar qué tenemos en mult. Pues nos indica aquí que tenemos el valor 40. Voy a aumentar el tamaño de letra para que se vea mejor. Y voy a reducir aquí. Estamos, como indicaba, en la terminal. También podemos mostrarlo poniendo print y mult entre paréntesis. Con esto nos muestra el mismo valor. Esto lo podemos hacer en la terminal y en los notebooks. Podemos visualizar el valor poniendo la variable nada más o mediante la función print. Si creamos un script en Visual Studio Code para que nos muestre el valor, deberemos ponerlo siempre con print. Vale. Una vez visto esto, vamos a ver, por ejemplo,
la división, podríamos llamarle div, y sería num1, ponemos la barra, num2, y mostramos div. Aquí tendremos el resultado, y vamos a hacer para el resto de operaciones básicas la suma num1 más num2, y la resta vamos a poner igual a num1 menos num2. Vale, aquí he tenido un error de síntesis porque esto es así, pegado y ahora sí. Y ahora mostramos suma y mostramos resta. Perfecto. Con esto ya tenemos las operaciones básicas. Vamos a ver también la prioridad porque podemos realizar esta operación, por ejemplo, y aquí para resolver estas operaciones Python interpreta qué operaciones son prioritarias o tienen más valor que otras. Por ejemplo, la suma sería la última y aquí tenemos operaciones que tienen prioridad. Esta de aquí con 2 asteriscos es el cuadrado. Si vemos, puedo poner 2 al cubo, 3 a la cuarta, siempre con los 2 asteriscos para elevar para la potencia. Vale, y ahora lo que indicaba aquí, si queremos darle otra prioridad, por ejemplo, que primero se sume y después realice el resto de operaciones, tendríamos que, estoy dándole flechas arriba, tendríamos que poner los paréntesis para que haga las operaciones según las prioridades que le estamos dando. Y aquí vemos ya cómo cambia el valor. Y podemos también poner aquí otro paréntesis para que haga primero esto y después lo eleve al cuadrado. Y tenemos otro valor. Con esto hay que tener cuidado porque podemos poner operaciones y que después nos dé un resultado que no era el que esperábamos por no tener en cuenta las prioridades de las operaciones. Para asegurarnos siempre es mejor marcarlas con los paréntesis como he realizado aquí. Hemos visto ya también cómo imprimir con print y sin print. Y también podemos mostrar los tipos. Si queremos mostrar el tipo de num1, nos dice aquí que es un entero y podemos hacerlo también con print type num1 y nos indica que es un entero. Podemos pasar a decimales. Un decimal puede ser 3,14 y vamos a ver qué tipo es este. Type decimal y nos indica que es float. Y para los textos podemos poner nombre, José, apellidos, igual Ojeda. Y ahora mostramos nombre, apellidos, y nos saca el valor que hemos guardado en esa variable. Y ahora vamos a concatenar esas dos variables. Pues podríamos poner print nombre más apellidos. Y esto nos muestra nombre y apellido juntos. Es una concatenación de texto. Para separarlo podríamos poner nombre más, ponemos aquí comillas, un espacio, cerramos comillas y ponemos apellidos. Cerramos y aquí mostramos el valor en un formato más adecuado, dándole un espacio entre medio. Esto es la concatenación de texto.
Para los valores booleanos que vimos anteriormente, podemos tener verdadero, sería igual, por ejemplo, a true, y falso sería igual a false. Esto lo veremos más adelante en las comparaciones. Y vamos a poner ahora type verdadero. Y nos va a indicar que es de tipo bool, tipo booleano. Las listas, vamos a hacer una lista de colores, siempre entre corchetes, y ponemos por ejemplo rojo, amarillo, y vamos a poner verde. Vamos a ver el tipo que nos da la variable colores y vemos que es de tipo lista. Si queremos mostrar un valor, ponemos el nombre de la lista y un índice, por ejemplo el 2 entre corchetes, y nos muestra verde. ¿Qué pasa si pongo un índice que no existe? Vamos a poner el 5 por ejemplo, y nos dice que el índice está fuera de rango. Más adelante veremos cómo controlar este tipo de errores. Y si queremos modificar algún valor de la lista, podemos poner colores.1, que sería el amarillo, ya que el 0 es el rojo, el índice empieza siempre por 0. Y vamos a poner que en este caso el amarillo lo vamos a cambiar a rosa. Si ahora muestro la lista de colores, vemos ya que nos ha cambiado el valor amarillo del índice 1 al valor rosa, manteniendo el mismo índice. Para las tuplas son como las listas, una colección de datos también, pero es inmutable, no se puede modificar. Vamos a crear una tupla que sea, por ejemplo, días semana. Y en este caso se pone con paréntesis. Vamos a poner lunes, martes y miércoles. Cerramos la lista. Vamos a poner type días semana. Y vemos que es de tipo tuple. Si ahora ponemos días semana y el índice 0, nos muestra lunes. Si queremos cambiar ese índice, como hemos hecho con las listas, vamos a poner el 0 y lo igualamos a domingo, por ejemplo, pulso intro, y nos da un error. Nos está indicando que la tupla no soporta la asignación de índice, que no podemos cambiarle su valor una vez creada. Bien, vamos a pasar ahora al diccionario. Y esto, abrimos y cerramos llave. Vamos a llamarle mejor, en vez de diccionario, vamos a llamarle persona. Y le vamos a dar nombre como clave. Ponemos aquí el valor separado de 2 puntos. Coma. Ponemos apellidos. Separamos por 2 puntos. Coma. Y ponemos, por ejemplo, edad. Estamos poniendo clave valor, clave valor. Y aquí, como es numérica, no hace falta que pongamos las comillas. Cerramos la llave. Pulsamos intro. Type. Vamos a poner persona. Y nos indica que es de tipo diccionario. Si ponemos persona, punto, o persona, entre corchetes ponemos la clave, nombre, nos indica el valor
de la clave nombre dentro de persona. Digamos, la estructura se asemeja a una estructura tipo JSON, bastante usada en intercambio de datos en la web. Y si queremos ver las claves, persona de un diccionario, ponemos persona.keys, abrimos, cerramos paréntesis y nos da aquí las claves de este diccionario. Y si queremos ver los valores, ponemos persona.values y nos da los valores del diccionario. Ponemos, en mi caso que es Windows CMD. De todas formas, la clase se queda grabada y todo el código que hemos visto lo podréis ver en el repositorio de GitHub, como indica anteriormente. Si os vais a github.com, josecodetech, clases programación, y aquí tendréis todo el código usado en las clases. Vale, no sé si tenéis alguna duda o algo más. Casi en todos los vídeos de este canal siempre le hago observación del zoom, vale, no hay problema. Repites el vídeo, no sé a qué te refieres. Y en Visual Studio Code se ve bien, el problema es en el terminal. Vale, el terminal no lo usaremos ahora mismo mucho. En próximas clases seguramente estemos más con Visual Studio Code. Y voy a abrir precisamente para que veáis si se ve bien aquí. Voy a abrir una terminal en Visual Studio Code y a cerrar el explorador. Y voy a poner aquí también Python para poder realizar aquí operaciones. Y como vemos en Visual Studio Code podemos también realizar cualquier tipo de operación, tal y como estamos haciendo en la terminal. No sé si aquí lo veis mejor. También esto lo puedo subir cuando nos haga falta y bajarlo para el código que tengamos arriba. No hay ningún problema. Todas las dudas o cosas que veáis la podéis comentar en el chat. Se ve ahí sí, vale, pues entonces pondré mejor la terminal de Visual Studio Code. Me indica que por ahora está todo claro. Vale, se ve ahora perfecto, vale, pues lo tendremos en cuenta en las próximas y realizaremos las operaciones por aquí. De todas formas, lo que he realizado en la terminal es lo mismo que hice en el notebook, pero poniendo algún ejemplo más para que se vieran diversas operaciones que podemos realizar desde la propia terminal sin tener que grabar archivos ni nada de eso, para operaciones sencillitas y pruebas de código. Ya cuando queramos avanzar, sí realizaremos código en archivo y lo ejecutaremos dentro del mismo Visual Studio Code. Hemos visto también cómo abrir un notebook de Google Colab en Visual Studio Code, como estamos viendo aquí, y vemos aquí que podemos ejecutar tendría que buscar aquí los entornos de Python para ejecutar. Le voy a decir que sí, permito el acceso y está conectando al kernel. Y una vez que conecte, ejecutará ya esta celda que no nos indicará nada, pues simplemente lo que hace es guardar datos. Aquí ya nos indica que sí, que ya se ha ejecutado y ha guardado los datos de estas constantes. Vale, hasta la próxima, ningún problema. Bueno, pues si no hay más dudas, os dejo un pequeño ejercicio en el que solicitéis al usuario, en vez de 2 números para hacer operaciones como hemos hecho, vais a solicitar 3 datos: nombre,
apellidos y la edad. Y esos 3 datos los vais a guardar en una variable tipo diccionario para después mostrarla. Ese será el reto que tendremos para la próxima clase. Y como decía, hasta aquí esta clase. Espero sea útil. No olvidéis compartir. El vídeo va a estar publicado en YouTube. Podéis verlo cuando queráis. Y espero veros en la próxima clase, donde resolveremos el ejercicio que acabo de indicar. Pues bien, un saludo y hasta la próxima.